Entonces yo quería un poco contar eso porque me parece que eso nos define. Nos parece que nosotros tenemos esa condición de vernos y de ver que algo está medio torcido y no nos importa verlo medio torcido y nos parece que eso es normal. Bueno, hablando sobre tu trabajo, yo quisiera iniciar. En el 2007, hiciste un proyecto en el que me parece totalmente muy bueno, siendo usted el director de fotografía, el de Bluff. O sea, Bluff es una historia que revolucionó cierta parte de lo que es el tema de, puedo decir, del chantaje, pero a la vez siempre tiene temas de periodismo. Por lo que me gustaría preguntarle sobre cuál es el concepto en el que Blogs se ha mantenido la esencia hasta la actualidad. ¿Desde qué punto de vista? Porque muchos dicen es que la fotografía eh, se enmarca, uno cuando ve una imagen recuerda a Blog. Entonces, cuéntanos más. Mira, Bluff es una película que nació en un momento particular, tanto mío como de Laberinto, que es la casa productora, como de el cine colombiano. Hasta ese momento, estamos hablando del 2007, como tú bien recuerdas, el cine colombiano, nosotros creemos que se habían hecho unas películas muy buenas, pero por algún motivo en esa época, pues, el look de las películas se veía raro, no había alcanzado, digamos, a tener un look como el de las películas de hoy en día. Y entonces todo el esfuerzo que nosotros hicimos desde Laberinto y con el director para que la película quedara bien, se dio en que se tenía que ver como una película, pues, como una película mucho más moderna de lo que se estaba haciendo en ese momento con el cine, ¿no? Y acuérdate que nosotros veníamos de hacer publicidad. Esa fue nuestra primera película. Realmente, Laberinto hasta ese momento había sido una productora de publicidad y yo había sido un director de solo publicidad. Y un poco, digamos, la gran enseñanza de la publicidad está precisamente en la parte estética, está precisamente pues en esa búsqueda, digamos, de tener una estética muy clara y muy bien lograda, ¿no? Wow. Eh, Sí, ese fue digamos, la característica principal. Era toda esta gente, todo el equipo venía a hacer publicidad y todo el equipo se metió a hacer esta película. Entonces la película tiene pues un look que para su época era un look distinto, un look particular. Yo quisiera felicitarlo porque créeme que cuando hace, o sea, yo me vi Blog ya estando más chico, decía, recuerdo cada escena, recuerdo cada, o sea, cada momento fotográfico es para uno, uno se acuerda comenzando en el cine. Yo también, bueno, antes de darle la palabra a uno de mis colegas en el panel, yo quiero hablar sobre sobre esta, Antes del Fuego. Esa es una de mis producciones favoritas en el que se destaca muy bien cómo se maneja la ambientación, se maneja un poco cómo la colorización de la imagen plasma algo que en Colombia a través del cine no se ha visto mucho y cuando una gran actuación, una gran dirección fotográfica. ¿Cuál es el complemento que usted, maestro, connota en el que desde tu primer trabajo en esta parte como blog hasta antes del juego, qué tanto ha cambiado como que la perspectiva eh, en este tipo de historias de conflicto, sobre todo que se capturan a través del lente? Eso fue una gran escuela porque fue la primera película. Entonces realmente estábamos ensayando una cantidad de cosas, sobre todo desde el punto de vista narrativo, y estábamos buscando que esa película además rompiera pues con el cuento de que las películas colombianas se tenían que ver baratas y estábamos también tratando de que la gente fuera a cine. Fue una película muy exitosa que tuvo un gran cartel y pues digamos que las películas colombianas en su gran mayoría por algún motivo no han buscado al público general. Nosotros creíamos en ese momento y creemos todavía
que las películas tienen que buscar el público general, que tienen que buscar el gran público, que las películas uno las hace para que alguien las mire, no para que las miren solamente un grupo pequeño de personas, ¿no? El gran aprendizaje que dejó Bluff fue que ahí había un camino, fue que el público sí le gustaban ese tipo de películas, digamos, con humor y con cierto grado de producción, y que en ese momento pues eso funcionaba, ¿no? Nosotros de ahí por eso seguimos adelante haciendo las otras películas que hicimos, pues como El Cartel de la Papa y como San Andresito, que un poco siguen esa senda de buscar el público, y esas películas reaccionaron muy bien con el público, ¿no? Es realmente todos los que trabajaron en Bluff les cambió la vida. Todos empezaron a trabajar en proyectos mucho más grandes, todos se salieron de hacer publicidad de alguna manera y empezaron a hacer series de televisión y películas, y pues eso fue como un generador enorme de nuevos caminos. Eso fue una maravilla. Esa es la gran maravilla para nosotros de esa película, ¿no? Aparte de eso, digamos que la película pues está enmarcada en esta cosa de un poco de las estafas divertidas, pues que es un tema, que es uno de esos temas recurrentes que cae muy bien, pues porque funciona bien, ¿no? Porque es divertido. Ya diciendo lo de Blog, desde su propio criterio, ¿cuál fue ese impacto que tuvo Antes del Fuego? Porque créanme que Antes del Fuego es una película bastante interesante, es bastante que uno recuerda, que uno en Cineforum la plasma y diga, mire, esto ayuda mucho como a comprender un poco la realidad que se vive en el tema de conflicto. Mira, Antes del Fuego es una película que a mí me interesa mucho, que está digamos, uno de los temas que a mí me interesa más, que es conocer hechos reales y llevarlos a la ficción, ¿no? En Antes del Fuego, toda la temática, se hizo una gran investigación sobre lo que había pasado en el Palacio de Justicia, y todo lo que se dice en Antes del Fuego es verdad. Y digamos que todos los hechos son reales, pero los personajes son inventados. O sea, los personajes principales, todos los personajes son inventados. Pues los personajes a los que se hace mención no son inventados, pero los personajes principales son inventados y sencillamente sirven para contar una historia real. Entonces me parece que ese es un camino interesante para poder contar cosas que han pasado en este país. Casi que uno podría hacer una serie de películas que hablaran de hechos que han pasado en este país, partiendo de unos personajes que no necesariamente sean reales, pero donde todo lo que se dice sí es real y está documentado. Una gran respuesta. Andrés, yo sé que tú tienes algo que comentarle al maestro. No, algo, muchas cosas, maestro. Buenas tardes. Pues Hola Andrés, yo ¿cómo soy el vas? traductor del canal, pero le juro, no sé si su merced ha revisado el canal por encima, y la semana anterior hubo una entrevista con un personaje notorio acá en nuestra realidad. Y créame que cuando su merced la semana anterior por otras cosas canceló, yo dije, porque yo, listo, bacanísimo que acá tuvimos, y no hay que decirlo, tuvimos a Esperanza Gómez, hermosísima, pero yo tenía muchísimas ganas de hablar con su merced, porque yo sí me considero un seguidor acérrimo de lo que ha hecho como productor y también como director. Y quiero preguntarle algo, y yo sé que Muchas yo, gracias, Andrés. no, y de hecho los parceros que están acá, Oscar y César, me los traje, porque su merced le ha dado justo en el corazón tanto a los cinéfilos como a los melómanos. Pero eso vamos más adelante con eso, porque sigamos hablando acá con el cine. Yo sé que John le va a preguntar después sobre una película que logró conectar con el público, de hecho es de las favoritas de mis papás, pero yo dejo que él después hable de eso. Quiero preguntarle porque, listo, has trabajado en temas que de cierta manera hablan de un pasado, por así decirlo, llevado a la ficción, ficcionalizado, pero como productor, pues no sé, es que su merced produjo tanto El Cartel de la Papa iba a decir San Andresito, pero no, o sea, yo sé que la dirigiste, iba a mencionar a La Sociedad del Semáforo, que es por cierto una de las películas favoritas acá de un amigo. Estas películas nos damos cuenta que
aparte de ser un reflejo, pues de lo que se podría decir la colombianidad, no sé, con todo lo que está pasando ahora, esta locura, no sé, pues ahorita de la papa o de todas estas locuras del COVID, todo eso, ¿cómo ha sentido pues esa otra realidad que es cuando el arte imita a la vida o la vida imita al arte? No sé, son dos películas que por cierto, yo me acuerdo cuando mi familia se vio el cartel de la papa y me dijo, mijo, veas esta película, porque ellos dijeron, y eso es lo que me gustó, sentían que iba a ser como otra comedia, pues odio esa palabra, pero ellos decían que iba a ser otra comedia como la que uno se ve un 25 de diciembre, dijo, a esa película me dejó pensando, a esa película, listo, es una comedia, pero es muy crítica, y una la trae ahora lo que está pasando, y de cierta manera, pues uno la trae como que, mira, madre, lo que está pasando ahorita con la papa, de cierta o de cierta manera tiene que ver, ¿no? Coméntame. Claro, claro. Pues a ver, lo que tú decías antes es que pues siempre hay un vínculo entre el arte y la realidad. Y ese vínculo uno no sabe para dónde va. O sea, uno no sabe si empieza del arte y va hacia la realidad o si empieza de la realidad y va hacia el arte, porque están vinculados y van dando vueltas a lo largo de la historia, ¿no? Lo que yo creo es que hay unas historias que se repiten de alguna manera porque son inherentes a la esencia del ser humano, que son historias que tienen que ver con la codicia, con el amor, con la envidia, con la vanidad, en fin, ¿no? Y hay otras historias que se repiten, pues porque tienen que ver con una esencia también de la naturaleza, pues, ¿no? De la naturaleza que nos rodea, ¿no? Eh, Casi que de cualquier obra uno podría sacar unas coincidencias y aprender de esas coincidencias. Uno podría ver el cartel de la papa o la sociedad del semáforo y pensar en otros temas y aplicarlo a otros temas, y uno podría ver el cartel del semáforo y ver hoy en día qué es lo que está pasando en Colombia con lo de las protestas, ¿sí? Pues digamos, yo lo que veo ahí es que no es necesariamente una coincidencia, sino que de eso se tratan las películas. Pues las películas reflejan lo que nosotros somos, y lo que nosotros somos en el fondo, pues es muy parecido a lo que fuimos y es muy parecido a lo que seremos. ¿Ves? Vamos cambiando, pero muy poco, ¿no? Es eso. Yo no sé si le va a preguntar por esa película o seguimos con el curso, porque te la dejé a ti, John, porque John es el dueño acá del chuzo, como decimos. O antes de pasar a lo más significativo, que Andrés, yo sé que está increíblemente entusiasmado, al igual que todos nosotros. Yo, mire, yo quiero mostrarle San Andresito. Bueno, esta es una película que conservo hace mucho, mucho tiempo. Eh, yo puedo decirte que la historia es, para mí fue difícil de creer. Yo dije, wow, los estándares en cómo el cine colombiano se ha plasmado en el sentido de que a veces el misterio causa, o sea, lo más significativo que diga, aún se puede rescatar mucha, mucha historicidad del cine, de referente a nuevos conceptos. ¿Qué crees tú que San Andresito pudo haber destacado a lo que en ese tiempo había otras producciones que eran con más renombre, pero que esta dejó mucho eco y que aún sigue recordando y más en tu, o sea, en tu, en tu valor ya en el sentido de todo el arte visual? Mira, San Andresito es para mí una gran película y la quiero mucho, porque pasaron muchas cosas ahí que, que yo quería contar, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de la historia, San Andresito es un poco como yo creo que nos vemos los colombianos, y eso vale todavía hoy en día, ¿no? O sea, los colombianos tenemos una manera de vernos muy rara porque nos miramos al espejo, pero es como si el espejo estuviera un poquito torcido. Cuando uno le cuenta a la gente de afuera que en Colombia hay sitios que se llaman San Andresito, donde venden contrabando, y que uno puede ir y que uno ve que los policías van y compran cosas allá, y que uno de la gente no entiende eso. Porque la gente dice, pero ¿cómo así? Si es contrabando, ¿no es ilegal?
Y si es ilegal, pues ¿cómo es posible que esté ahí a la luz del día? Y está a la luz del día no solamente en Bogotá, sino en cualquier ciudad de Colombia hay San Andresitos, y no solamente en Colombia, sino en cualquier ciudad latinoamericana hay San Andresitos, pues que no se llaman San Andresitos, pero son San Andresitos, son sitios de contrabando, ¿no? Entonces yo quería un poco contar eso porque me parece que eso nos define, nos parece que nosotros tenemos esa condición de vernos y de ver que algo está medio torcido y no nos importa verlo medio torcido y nos parece que eso es normal, ¿no? Aparte de eso, San Andresito es una película que yo quiero mucho porque la produjo Diana Camargo, que pues es mi esposa y la quiero muchísimo. Y aparte de eso, pues es una película que desde el principio significó un reto enorme para producirla, porque ustedes entenderán que filmar en San Andresito pues es un lío el macho. O sea, digamos que ese ha sido uno de los retos más grandes porque normalmente lo que uno hace hoy en día cuando va a filmar en un sitio así es que uno alquila un sitio y pone unos extras y pone unos almacenes y todo está controlado por la producción. Aquí no, porque esto era una película y yo quería que se viera real y yo quería que las calles fueran las calles de San Andresito con todo su despelote, pero con su despelote no creado por nosotros, sino con su despelote casi que documental, ¿no? Y entonces eso fue un reto de producción enorme porque había que controlar de alguna manera una cantidad de gente que no hacía parte de la película. Había que controlar además de alguna manera el ruido, porque nosotros queríamos pues que los actores hablaran ahí, y el ruido de San Andresito es inmenso porque hay música de un lado, música del otro, hay taladros, hay vainas, hay esas cosas de montallantas, entonces eso cuando ya uno lo oye para filmar es un imposible. Y eso también se logró. Y por otro lado, pues nosotros queríamos filmar en San Andresito, y en principio los dueños de San Andresito se habían opuesto a que filmáramos ahí, pues porque les parecía que nosotros íbamos pues, a hablar del contrabando y a ellos no les gusta que se hable de eso. Pues básicamente les mostramos pues que nosotros no estábamos haciendo una película moralista sobre el contrabando, sino que estábamos mostrando que el contrabando hace parte de nosotros, ¿no? Eso es como tener un tío guajiro, pues el tío guajiro es contrabandista, punto. O sea, en La Guajira ser contrabandista es como en Bogotá ser contador, o ser, qué sé yo, oficinista, o ser, sí. O sea, pues es una cosa que es inherente al sitio donde vives. Y San Andresito es un sitio colombiano, y en el caso pues de nuestra película es un sitio 100% bogotano, maravilloso. O sea, en San Andresito se podrían hacer otras películas, ¿no? Wow, qué respuesta magnífica. No, la mejor respuesta que pude recibir este maestro Andrés, por favor. No, de hecho yo le conté un poco la trama de San Andresito a un amigo de México porque allá está el Chopo y obviamente acá en Cúcuta pues tenemos la Alejandría, creo que en Argentina son los tianguis y yo me puse a imaginar, no, primero sí quería oír eso porque yo dije, en realidad se metieron con las cámaras porque le juro que aquí al menos en Cúcuta no creo que se puedan meter cámaras, no se puede meter y que lo digan acá los cucuteños presentes a ese lugar. Se filmaría una buena película de acción ahí en ese lugar, eso sí les digo, pero bueno. Y sí, pero no, yo me imaginé, es más, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿tú te imaginas de repente, no sé, esa trama llevada al Chopo en México? Pues sí, es que digamos es una película en ese sentido muy latinoamericana, ¿no? Porque en México Tepito es igualito a San Andresito. En Río de Janeiro se llama Sahara es igualito a San Andresito. En Lima se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, es igualito a San Andresito. O sea, en todas las capitales de Latinoamérica y en todas las ciudades de Latinoamérica hay un San Andresito. Hay un sitio donde venden contrabando y hay un sitio donde venden cosas, en algunos venden también cosas robadas, como el de Lima, ¿no? En algunos venden cosas robadas, en los de aquí se podría mencionar que Cartagena en Basurto, ¿no?
A mí me parece que Basurto es otro tipo de mercado, me da la impresión, porque Basurto es más como una plaza de mercado donde se vende pescado, cosas que cultivan en los alrededores, puede que vendan, puede que vendan trago, es posible. Más hacia adentro se puede conseguir un mercado muy parecido, Claro, más en los, o sea, más adentro de Basurto, ¿entiendes? puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, pero continuando, porque lo que te iba a preguntar es lo siguiente, en tu faceta como productor de, se podría decir, de especiales televisivos, que por cierto es lo que creo que acá nos trae a César y a mí, ¿cómo has logrado? Porque, pues, a ver, yo creo que acá todos vieron el capítulo Los Cañonazos, pero también vimos el capítulo de la definición de lo que es el sonido de lo que es Colombia, pero hiciste especiales sobre la televisión, incluso sobre los Santos. ¿Cómo se logra mediante ese formato que muchas veces se tiende, pues, no sé si ignorar, pero muy poco se habla de lo que son los especiales televisivos? ¿Cómo se logra hablar de la identidad de un país? Y pues acá como melómanos, ¿cómo logras tú? Es más, le hiciste ese especial a Yuri Buenaventura, que para mí es uno de los maestros. ¿Cómo se logra definir, sí, lo que nos define socioculturalmente? Incluso hasta hablaste de toda la campaña de la selección en el 2014, lo que nos define como Sí. colombianos bajo ese formato tan único como el especial televisivo. Ahí como para resumir todos los que has hecho. Pues mira, ahí hay muchas cosas de qué hablar. A mí, por un lado, todos esos especiales, de alguna manera, si tienen algo en común, es que tratan de describir una Colombia. La Colombia que yo veo es una Colombia menos pesimista a la que ve todo el mundo, o la que ve mucha gente, pues. Y la Colombia que yo veo es una Colombia que precisamente lo que le hace falta es mirarse al espejo de verdad, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Por algún motivo lo que yo siento es que la Colombia, la que se mira al espejo, es una Colombia que resalta solamente las cosas malas. Entonces, cuando hablamos de Colombia, los colombianos siempre decimos que Colombia es un país maravilloso, pero que están los colombianos, que Colombia, que cuando hablamos de una colombianada, nunca nos referimos a algo bueno, sino que la colombianada siempre es una chambonada, ¿sí? Si yo le digo a usted, vamos a hacer una colombianada, pues usted nunca piensa en ese momento que vamos a hacer algo bueno, sino que usted dice, quiere decir que va a meter por aquí en contravía, o que se va a saltar una verja, o ¿sí? Pues usted lo liga con algo malo, digamos, no necesariamente tenaz, pero algo malo. Y entonces lo que yo creo al contrario es que Colombia tiene muchas cosas muy buenas que funcionan muy bien, y lo que yo creo es que a Colombia le hace falta una narrativa real y positiva. Esto lo digo pues como si uno pudiera hablar así de un país, pero es difícil porque un país no funciona como una persona, ¿cierto? Pero digamos que yo lo que creo es que un país no puede ser viable si toda la gente todo el tiempo está pensando que esto es un desastre y que nada funciona bien. Y lo que yo me he dado cuenta trabajando en los distintos documentales es que Colombia hay unas cosas que no funcionan bien. Colombia es un país de grandes diferencias sociales. Colombia es un país donde las clases sociales están tremendamente separadas y chocan entre sí. Pero en Colombia hay una cantidad de cosas que funcionan a nivel de país, a nivel de instituciones, a nivel de lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que a mí me gusta de estos especiales es un poco mostrar que hay unos personajes y que hay unas cosas en las que nos movemos muy bien y que vale la pena mostrar eso, ¿sí? Eso no quiere decir que un país sea perfecto, y eso no quiere decir que no haya problemas, y eso no quiere decir que yo soy un ingenuo y no me doy cuenta, no. Yo me doy cuenta de todo eso, obviamente, pero es que el país va más allá de lo que dicen los noticieros, mucho más allá, ¿sí? Hay una cosa muy simpática de este país, y es que cuando uno viaja por Colombia y uno le pregunta a la gente cómo va la vida, todo el mundo le dice a uno que muy mal, que todo es un desastre, que este país es una porquería, que el gobierno es muy malo, pero no importa el gobierno, ¿no? Cualquiera. Que el gobierno es muy malo, que hay corrupción, que el país se lo están robando, que la naturaleza no la respetan, que no hay infraestructura, todo lo malo lo cuentan, ¿no?
Y cuando uno le dice, bueno, pero es que a usted cómo le va, a usted cuénteme usted cómo le va. El 99% de la gente le dice a uno, no, pues a mí me va bien. Ah, bueno, y cuénteme a sus hijos cómo les va. ¿Cómo les va a sus hijos que están en una escuela pública o en un colegio o en una universidad ¿cómo les va? No, a ellos sí les va del putas, les va muy bien, son unos berracos, les va del carajo, ese les va a ir muy bien y no sé qué. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que todo el mundo le diga a uno que le va bien y que tiene una buena vida? Sí, o pues no todo el mundo, pero casi todo el mundo, un buen porcentaje, ¿no? Pero después digan que es que el país es malo si el país somos nosotros, ¿sí? Entonces quiere decir que hay una manera como nos miramos que está mal. Quiere decir que cuando nos levantamos por la mañana, en cambio de pensar esto que tengo me gusta o no me gusta, lo que hacemos es de una vez decir, no, esto es una mierda, yo necesito cambiar, ¿no? Que puede ser, digamos, es una manera, también es una manera de ver la vida, lo que pasa es que es una manera que yo no la comparto, ¿ve? Entonces dentro de poco vamos a sacar un documental que habla de eso, que habla de cómo somos los colombianos, un poco buscando definir esa identidad, porque a mí lo que me gustaría, de alguna manera, pues con el tiempo, es que nos asinceráramos y entonces que pudiéramos decir, hombre, sí, aquí hay unas cosas que están mal, pero hay otras cosas que están muy bien, hay unas cosas que hacemos bien, ¿sí? Y en las cosas que hacemos bien, pues sí metemos goles, y después hay unas cosas que hacemos mal y eso está muy mal, ¿sí? Ese es el cuento, básicamente. Y entonces cuando usted se pone a detallar cada uno de esos especiales, pues, que yo los llamo documentales, que funcionan como documentales desde el punto de vista narrativo, cada uno trata de contar un pedazo de Colombia, ¿sí? La cosa de la santidad, de las religiones, la cosa de la música, la cosa de el fútbol. El fútbol, ¿por qué? Porque es que yo siento que una de las pocas cosas, por no decir la única, que nos une es la selección Colombia. ¿Sí? Con todo con el que pues, hoy en día, de pronto hoy en día no, pues porque estamos como en un momento malo. Pero si usted quita lo de hoy, pues en general lo que a nosotros nos une es la selección Colombia. ¿Sí? Porque cuando usted habla del resto del tiempo de un ideario, pues la mitad de la gente está de acuerdo y la mitad está en desacuerdo. Pero con la selección Colombia la gente más o menos está unida. ¿Sí? Puede que hoy en día, preciso hoy, no, pues porque está mal, pues, ¿no? Pero en general la gente sí quiere a su selección más que al país. Y la selección no es nada. La selección es una representación de lo que nosotros somos en el fútbol. Pero el fútbol es esto del país, es un pedacito chiquito. Entonces, este no es un país donde todo el mundo la pasa jugando fútbol. No es que en ningún país del mundo todo el mundo la pasa jugando fútbol todo el día. ¿Ve? Y yo lo que creo es que a nosotros nos hace falta un poquito de orgullo cuando hablamos de otras cosas, cuando hablamos de la música, cuando hablamos de la historia, de la naturaleza, de la biodiversidad, cuando hablamos también de ciertas cosas que todo el mundo cree que están mal. Y entonces yo digo, bueno, mal comparado con qué. O sea, porque es que si usted me dice que es que usted está mal, yo digo, bueno, mal comparado con quién, con su vecino, con sus dos amigos, con César, con John, con quién, comparado con quién está mal usted, con sus papás, ¿no? O sea, es que uno tiene que ver las cosas de una manera comparativa. Colombia está bien o mal comparado con el resto de países del mundo, pero especialmente comparado con los países de Latinoamérica que de alguna manera se parecen a Colombia por la historia, por la geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando usted mira las cosas desde esa perspectiva, pues se da cuenta que Colombia no está tan mal. O sea, entonces hay unos temas que vienen que yo no he trabajado porque son un ladrillo, pero que me gustaría trabajar, como el tema de la salud. La salud, todo el mundo se queja de la salud en Colombia. Todo el mundo dice que la salud no funciona y que la salud es lo peor. Pero cuando usted mide los índices de calidad de la salud y los índices de cuánta gente en Colombia recibe salud y cuánta gente en Colombia tiene una atención, digamos, de salud, y usted compara eso con el resto del mundo, resulta que el servicio de salud colombiano es mejor que el de Estados Unidos. Y uno dice, ¿qué? ¿Mejor que sí?
¿sí? Porque hay un escalafón que hace la OCDE y que hacen todas estas cosas internacionales, y entonces Colombia está en salud en el puesto 20 y Estados Unidos está en el puesto 26 o 27. Y sí, y entonces uno dice, hombre, pues no estamos tan mal, pues no somos el número 1, pero pues entre 200 países que hay en el mundo estar en el puesto 20, pues no estamos tan mal. Y eso se los cuento yo con la salud, es porque cuando yo me enteré de eso yo no lo podía creer, porque yo pensaba que la salud en Colombia era muy mala. Y resulta que no, comparado con todo el mundo, pues estamos bien. Y eso es un poco el cuento, digamos, en general, que yo busco cuando hablo de la música y cuando hablo de muchos temas, es cómo nos vemos con respecto al mundo. Y yo creo que ahí nosotros tenemos una voz. Una vez, pues yo trabajé como periodista y trabajé en un pueblito, trabajé en Socorro, muy hermoso ese pueblito, y resulta que cubrí una vez un caso, una historia, que eso salió hasta en Jimmy Fallon y en todos los programas de Estados Unidos, de una mujer estadounidense que tuvo un accidente horrible, o sea, le cayó una roca y literal le abrió el cráneo, y toda la operación de esa mujer, que tenía para pagar los mejores doctores de Tampa Bay, Florida y todo, se la hizo un médico socorrano, y los mismos médicos de Florida, bueno, yo afortunadamente pues soy periodista y bilingüe, porque pues era muy complicado conseguir un periodista bilingüe, pero yo trabajé para Vanguardia. Me llamaron como que, how this is possible, o sea, como cómo era posible que un médico de un nivel tan grande en un hospital, no sé, de tercer nivel de un municipio pequeño. Entonces, te doy la razón con la salud. Y para continuar con la siguiente pregunta, hablando de colombianía, sácame una duda. ¿El cuadro que hay atrás es de Carlitos Vives? Atrás tuyo. ¿O quién es? ¿O esa figura? ¿Esta? Sí. No, este es no, este es un personaje del Líbano. Wow. Que emigró y no tiene nada que ver con Carlos Vives. No, me tenía yo la pregunta sobre ese cuadro, me pareció muy, muy, muy intrigante, pero bueno, ya pasando de la faceta de productor a director y hablando no solo del tema de biodiversidad, sino también del cómo nos vemos. Bueno, tú fuiste el precursor de, para mí, uno de los documentales más bellos que he visto en este país, que es El Sendero de la Anaconda. Cuéntanos ahora, ya tomando el timón como tal, bueno, ya desde la dirección y ya pues digamos de un formato que espero todavía ese documental se pueda seguir viendo en Netflix. Yo lo vi en Netflix, me lo repetí sabroso en Netflix. Listo, ya cómo se asume ya la visión de lo que somos como colombianos, pero ya desde, aunque bueno, tú mismo hiciste el hincapié de que lo que haces en televisión también son documentales como tal, que pues algunos los llamarán especiales televisivos, pero técnicamente es documental, pero ya esto sí, ¿cómo logras esto, que el documental como tal nos siga acercando a otros matices de la realidad? Porque tal vez muchas personas que observaban el Sendero de la Anaconda tal vez ignoraban eso, y eso también es Colombia. Todo lo que está ocurriendo en la Amazonía es una Colombia desconocida. Sí. Entonces, háblanos sobre esa experiencia que, por cierto, bellísimo, bellísimo documental, y sé que ganaste incluso el Macondo, ¿no? Con eso, ¿no? Sí, el Macondo no, el India Catalina. Eso, India Catalina, sí. Mira, el cuento de El Sendero es bien particular, porque nosotros arrancamos a hacer el Sendero realmente porque yo conocí a Wade y a Martín von Hildebrand, pero eso viene realmente de más atrás y es de un gusto y una necesidad y un empuje tremendo que ha tenido Caracol y especialmente el presidente de Caracol, Gonzalo Córdoba, con los temas medioambientales. ¿Sí? Y eso es importante decirlo, pues, porque uno normalmente piensa que un canal como Caracol, pues, sencillamente le interesan solo los temas que tengan que ver con el audiovisual cuando son sencillamente un negocio, pero la cosa con el tema medioambiental va muchísimo más allá. Y hay un interés absoluto para que se conozca el tema medioambiental y que de alguna manera se proteja obviamente ese tema medioambiental.
¿no? Y es un interés, como te decía, pues que está como metido en la esencia de ellos, del presidente, de los socios, ¿no? Ellos quieren eso, ¿no? Eso me parece muy bueno. Entonces, a través de ellos, el presidente, yo conocí a Wade Davis y a Martín, y obviamente cuando ellos empezaron a contar esas historias que se ven después en la película, yo dije, pues ahí hay una película, eso hay que contarlo, hay que irse allá a la Paporis y hay que recorrer a la Paporis con ellos y ahí hay una película y eso va a funcionar muy bien. Pues y eso va a funcionar, va a ser interesante, ¿sí? Yo pensé que iba a ser interesante para un grupo limitado de personas. Yo pensé que la gente que conoce a Wade Davis o que conoce a Martín o que le interesa el medio ambiente, pues se iba a interesar en la película. Pero yo siempre he pensado que eso es un grupo limitado de colombianos, ¿sí? Lo que yo no calculé y lo que yo no me di cuenta, realmente porque no me di cuenta en ese momento, es que la gran mayoría de los colombianos, como yo, no conocía ese lugar. Y la gran mayoría de los colombianos no solo no lo conocía, sino que al conocerlo le iba a pasar lo que a mí me pasó yendo allá. Y es que caí de rodillas en ese sitio y casi muerto de la emoción y con las lágrimas en los ojos me di cuenta que estaba en un paraíso, ¿sí? Y pues porque yo no conocía eso, yo conocía la selva, pero yo no conocía eso, ¿ven? Y entonces uno se da cuenta ahí de una cosa que es obvia, pero que vale la pena recalcarla, y es que Colombia es un país muy grande en donde la gran mayoría de la población vivimos en unas montañas o cerca de una costa en el norte, ¿sí? Y ahí estamos casi todos. Pero después hay otra mitad del país que es igual de grande, con un número muy, muy pequeño de habitantes, ¿sí? Y esa otra mitad del país, que son los llanos y que son el Amazonas y que son el Chocó, en fin, ¿no? Esa otra mitad del país es una mitad tremendamente maravillosa, rica y que nosotros no conocemos. Y no solo no conocemos, sino que culturalmente de alguna manera despreciamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa mitad es de vital importancia para nosotros, pero para el mundo entero es de vital importancia. Y esa mitad es el futuro, es el verdadero futuro. O sea, y la otra cosa que no nos damos cuenta es que esa mitad puede vivir con nuestra mitad. O sea, no quiere decir desde el punto de vista ecológico que es que uno tiene que acabar las ciudades y para poder respetar la selva. No, no, no. Tú puedes tener las dos cosas, obviamente haciendo que las dos cosas puedan convivir, que no es fácil, pero se puede, se puede. Y entonces, eso fue lo que pasó. Yo llegué allá y de verdad yo me derrumbé al ver esa maravilla, ese paraíso, esa belleza, esa fuerza, todo eso. ¿Sí? Y después ese paseo, ese gran paseo lo hicimos de la mano de los indígenas que viven en la región. Y esos indígenas que viven en la región, pues son una cultura súper, súper fuerte, con una sabiduría ancestral enorme, que pues sencillamente no piensan como nosotros. Entonces es difícil, también cuando alguien no piensa como tú, es difícil como tratar de engancharse y tratar de verlo como un par. Uno tiende como cultura occidental a alejarse o a despreciar y eso está muy mal, eso está muy mal, ¿no? Entonces eso creo que fue lo que le pasó a la película. La película salió y se volvió no solo esa película para un nicho y para un grupo pues de ecologistas sino que se volvió una película para todo el mundo y la terminó viendo todo el mundo y fue el documental colombiano más visto en cines y el documental colombiano más visto en televisión y después lo compró Netflix, entonces pues ha estado de verdad expuesto al mundo entero y ha sido una ventana maravillosa para el mundo entero, o sea, ha sido estupendo, ¿no? Ha sido una experiencia fantástica, fantástica y habría que de alguna manera seguir por ahí, porque yo creo que hay muchas historias ahí que se pueden seguir contando. Uno podría contar de verdad, pues, cómo es Colombia, de verdad,
Colombia no es solo las ciudades que conocemos, sino que es mucho más que eso, ¿no? John, tú ya me cumpliste el sueño. Yo quería hablar con el maestro de todos los docus. Sé que tú te viste un docu hace mucho que te impactó, ¿no? Y lo Sí, sé que lo pero preciso que vino a decir hoy, no, tienes que decírselo. No, lo voy a decir yo. Me dice John, hijo de madre, yo no me acordaba que fue el que dirigió ilegal.com. Ah, Yo, sí, ilegal, aproveche. No, ¿qué ilegal. le va a decir antes de que lo vemos acá sí, con el compadre César? antes de darle la palabra al viejo César, yo cuando estaba en 10.º grado, yo estudié en el Colegio Municipal del Aeropuerto y yo sé que yo recuerdo que un profesor dijo, vamos a ver una película totalmente distinta a lo que ustedes ven en la televisión. Y en ese tiempo me empezaba como que más como a presentarme el cine. Cuando yo vi Ilegal.com, yo dije, wow, yo me quedé toda la película. Y entonces el profesor me dice, cierra la boca que no entran moscas. Porque yo me proyecté esa película y dije, Dios mío, ¿cómo ha sido el cambio trascendental a como uno ve, bueno, en los noticiarios, como uno ve en internet, pero esta película muestra una realidad que uno dice, o sea, ¿cómo lo hizo? Y yo cuando visualicé, dije, wow, el maestro dirigió esta película que a mí se me queda marcada o sea, en vez de decir brutalidad, digo genuidad, en ese sentido, Ser genuina. Uh-huh. muy genuina. Entonces yo lo que le digo es, para usted, ¿qué le representa o qué contexto usted le quiso expresar y que los estudiantes, me incluyo, aún recuerden esto? Porque yo la verdad me impactó el tema de cómo se editó en la parte de cómo se ejemplificó, fue dirigida. No, o sea, yo, mire, así, me le quito el sombrero volteado, así, Gracias, maestro, por John. favor, Gracias, John. Ustedes son unos, tranquilo, maestro. unos divinos, son. Ustedes son Salud, un salud. amor. Gracias, gracias, muchas gracias. Ilegal es una película también muy difícil, fue muy, muy difícil de hacer. De todos los documentales fue el más difícil de hacer. Básicamente lo que pasó con Ilegal es que eh, era muy difícil hablar de ese tema, no porque fueran las drogas, sino porque era muy difícil explicar cuál era el verdadero problema, porque en esa época, sobre todo, pues ahora menos, pues es que también las cosas las películas corresponden a su época también, ¿no? Pues en esa época la legalización pues era una quimera, y la legalización era algo que mucha gente veía con ojos malos, un poco como pasa ahora con el aborto. Fíjense lo que pasó esta semana con el aborto. Es un tema muy parecido, es un tema muy parecido en el sentido que si uno lo enfoca desde el punto de vista moral o religioso o sentimental, el aborto pues es un tema. Pero si uno lo enfoca desde el punto de vista científico y médico, el aborto es otro tema. ¿Sí? Y aquí es lo mismo. Entonces yo dije, a ver, de la legalización de la droga se ha hablado siempre desde el punto de vista legal, se ha hablado desde el punto de vista moral, ¿sí? Se ha hablado desde el punto de vista médico, hablando pues que si las drogas hacen daño o no hacen daño, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no se ha tocado la esencia, que es el punto de vista económico. Entonces yo dije, tenemos que explicar qué significa hacer esa guerra para Colombia, cuánto cuesta y quién está pagando esa guerra. Y tenemos que explicar por qué se hace esa guerra y qué pasaría si se legaliza la droga y entonces la guerra desaparece. ¿Sí? Eso por un lado. Pero entonces para explicar eso que les estoy contando a ustedes, que es tan sencillo, de todas maneras había que explicar el origen de las drogas ilegales, porque es que las drogas cuando nacen no son ilegales, se vuelven ilegales en el camino porque una cultura decide que sean ilegales o no. Nuestra cultura occidental acepta el trago como una droga legal, pero en el mundo árabe, en el mundo musulmán, el trago es ilegal. No se toma, está mal, está muy mal. ¿Sí?
Y en nuestro mundo occidental, en Estados Unidos, en los años 20, el trago fue ilegal. Y trataron de prohibir el trago con las mismas cosas morales que se prohibieron las drogas, que es que hace daño, que es que la gente se enloquece, que es que la gente enloquecida después le da por matar, por violar, por no sé qué, ¿sí? Y yo lo que creo es que también ahí había que mostrar desde un punto de vista mucho más amplio qué valor tienen las drogas en la cultura del ser humano, digamos en la sociología, en la antropología, porque es que el ser humano parece como si de alguna manera necesitara salirse un poquito de la realidad y entonces escoge o el trago o la marihuana o la cocaína o la heroína, escoge algo para salirse de esa realidad. ¿Sí? Pues y eso no está mal en el sentido que si es una cosa inherente a nosotros y que viene desde hace miles y miles de años, pues ¿por qué no la aceptamos? O sea, ¿por qué no más bien tomamos una visión mucho más científica y decimos, bueno, si eso somos, entonces realmente quiénes son los que hacen más daño y quiénes y cómo se hace ese daño y realmente qué nos está afectando de la droga. Y yo quería que Ilegal sirviera para abrir esa discusión o para ahondar esa discusión y que uno llegara realmente a pensar, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estamos metidos en un problema. Estamos metidos en un problema porque llevamos 50 años en una guerra que estamos perdiendo año tras año y a medida que la perdemos, pues estamos gastando una plata enorme ahí que podíamos gastar en lo que fuera, pues en educación o en hacer películas. En cine, exacto, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos, pues, también sacrificando unas vidas humanas en esa guerra, ¿no? O sea, es que hay una cantidad de gente, no solo los soldados que mueren o los campesinos que mueren, sino también gente que se va a la cárcel. Hay una cantidad de vidas destrozadas por una guerra que de pronto no es necesario dar. De pronto, no Colombia, pero de pronto los países del mundo, si se pusieran de acuerdo y dijeran, pues el que quiera drogas, que vaya y la compre en una farmacia, y pues, si la droga vale 1.000 pesos, pues nadie, pues ya pues van y compran en 1.000 pesos. Es que la droga vale lo que vale porque es ilegal. Entonces, por eso poníamos el ejemplo de las papas. ¿Qué pasa si uno decide volver ilegal en las papas? Pues las papas, la gente va a seguir comiendo papas. Olvídese, olvídese. ¿Sí? Y lo único que usted está haciendo es subiendo el precio de la papa. Y al subir el precio de la papa, ¿quién se beneficia? Pues se beneficia obviamente el campesino, pero sobre todo se benefician todos los comercializadores, que son los que están en la mitad. Y eso es lo que pasa con la droga. ¿Quién está beneficiando que la droga sea ilegal? Pues a todos los mafiosos, ¿no? El campesino sí se beneficia también, pues porque cultiva, pero es una cosa, lo que le llega al campesino es lo menos, o sea, eso es una tristeza. ¿Ve? Entonces ese es el cuento de Ilegal. Ilegal, pues como les decía, fue muy, muy difícil de hacer. Fue Diana realmente lo que lo sacó adelante. Estábamos súper perdidos en la narrativa y no habíamos encontrado cómo contar ese cuento porque no es un cuento fácil. Digamos, hoy en día de pronto es más fácil porque hay más información, pero en ese momento pues no era fácil porque había que contar muchas cosas para que se entendiera, ¿no? Y esa es la historia de Ilegal. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. No había saludado al señor Alessandro, con todo el respeto. He escuchado mucho sobre cine, pero ahora vamos a entrar realmente en una materia que realmente me interesa mucho, que es la música. Desde niño, como melómano, siempre me interesó el formato vinilo. Tengo una gran colección de sellos de música con el sello Fuentes. Eso es uno de los poquitos que tengo. La verdad, abarco más de 50 discos con el sello discográfico Fuentes Records. De hecho, este sello discográfico se ha encargado de también poner sobre la funda de varias carátulas de discos, hasta de bandas de rock progresivo, como la banda Osibiza, Kraken, muchas bandas que llegaron de otros lados del mundo en aquellas épocas de los 60, 70 y 80, que realmente era muy difícil. Era muy difícil que sellos discográficos colocaran un sello colombiano, pues, para poder traer la música acá, ¿sí? Claro. Para mí el sello discográfico es el punto de partida de la música en Colombia.
sí, el maestro Toño Fuentes, que en paz descanse, hace muchísimos años que murió, casualmente en el año 2009, cuando estaba con Omar Elías Laguado Nieto en asíescultura.com, hice un pequeño corto en la emisora hablando sobre Toño Fuentes. Yo digo una cosa, la verdad ahorita la educación musical en las aulas educativas es igual a cero. No hay, la educación musical en las instituciones educativas es igual a cero. No hay educación musical, o sea, no hay una educación fuerte en las aulas educativas. Usted le pregunta, de hecho, a alguien que estudia música, ¿quién es Toño Fuentes? Y quedan en la nube. No es solamente vamos a aprender a tocar batería, vamos a aprender a tocar guitarra, vamos a aprender a tocar instrumento, porque realmente eso para mí no es música. Eso para mí ya es aprender a tocar un instrumento. Hay una gran diferencia entre aprender a tocar un instrumento y aprender a saber algo de música. El sello discográfico Fuentes siempre ha sido, como lo dije hace rato, el punto de partida en la música en Colombia. Con el pasar de los años, gracias a la piratería, se nos ha ido desviando un poco el tema en cuanto a volver a grabar discos, volver a sacar reediciones, volver a sacar artistas. Ya hoy por hoy, pues, crean un sello discográfico completamente independiente y siempre se caracterizó por ser una persona muy rígida, porque ya había escuchado, ya he leído libros. De hecho, en este momento lamentable no lo tengo, pero yo tengo el libro del sello discográfico Fuentes que me regaló un amigo hace más de 14 años. Es un libro que cuesta millones para mí y habla sobre la historia de la casa discográfica, de cómo empezaron, de quiénes quedaron cuando el señor Toño Fuentes murió. Señor Alessandro, dígame qué lo motivó a hacer a enfocarse en escribir esa historia, de tener en ese momento la importancia de hacer una reseña histórica tan importante como es el sello discográfico Fuentes Records. Para mí esto es maravilloso, esto para mí es muy importante porque colombiano y como melómano que soy, siempre he querido saber quién se atreve a escribir una reseña histórica de un sello discográfico colombiano, y lo tengo aquí al frente, gracias a la invitación a Ricardo, gracias a la invitación también a George. ¿Qué lo motivó, señor Alessandro, a hacer esta reseña sobre este sello discográfico? Mire, no, pues es una cosa pues que tiene que ver un poco con todo lo que usted ha dicho, pero también que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de cómo somos los colombianos. Y si usted trata de definir a Colombia, digamos, una de las cosas que define a Colombia son, si queremos volverlo un discurso mucho más sencillo, son las fiestas, la música, las fiestas en familia, diciembre, ¿sí? Y iban a venir más personas porque apenas yo les dije que tú venías, que tú fuiste el que hiciste los documentales sobre los discos Fuentes, los cañonazos, la historia, se emocionaron. César está emocionado, pero César, mientras el maestro narra, muestra los discos al final. Dale. Entonces, digamos, yo quería contar esa colombianidad y Fuentes es eso. Pues lo que hizo Toño Fuentes fue coger esa Colombia y ponerla en muchos discos distintos, pero sobre todo una vez al año ponerla en 14 cañonazos. Y esos 14 cañonazos se convirtieron durante generaciones, durante muchas generaciones, en la música que más se bailaba en Colombia en las fiestas de Navidad y fuera de la Navidad también, durante el año, ¿sí? Y entonces resulta que uno con los 14 cañonazos tiene gente de la generación de tus abuelos, de tus papás, de ustedes, de más chiquitos que ustedes, y todos de alguna manera han estado ligados a discos Fuentes y han estado ligados a esa nostalgia, ¿sí? Entonces era algo que había que contar, o sea, era algo que nos definía, y eso fue un documental súper exitoso. Tan es así, pues, que lo siguen pasando en televisión todos los diciembres,
y sigue funcionando porque tiene esa música ideal y porque tiene lo que los gringos en nuestra industria llaman watchability, que es la posibilidad de que se repita y se repita y uno no se cansa de verlo, pero uno no se cansa de verlo porque en el fondo yo lo que creo es que uno cada vez que lo ve, pues se acuerda de algún momento familiar, de algún momento de la vida, ¿no? Entonces es maravilloso y se acuerda uno de distintos parajes de Colombia y se acuerda uno de distintos momentos de la vida de uno y de la vida de los familiares, ¿no? Entonces es, digamos que una maravilla de tema. Pues esa es una cosa que a mí me gustaría seguir explorando, ese mundo musical. Lo que pasa es que hacer documentales de música es muy, muy difícil, muy, muy difícil. Desde el punto de vista de producción, son los documentales más difíciles de hacer porque uno tiene que poner de acuerdo una cantidad de gente que tiene esos derechos musicales para poder usar esa música, ¿eh? Entonces hay, digamos, una cosa que no se ve en el documental, pero que sostiene ese documental, que son una cantidad de acuerdos y negociaciones para que se pueda hacer ese documental, ¿sí? Claro. Es un poco lo que hablábamos antes en el caso de San Andresito. Para que se pueda hacer San Andresito y para que se vea como lo vieron ustedes, eso atrás tiene un andamiaje gigantesco que uno ni siquiera se imagina, ¿sí? Y que solo cuando uno lo habla así, pues uno puede contarlo, porque de resto, pues uno ve la película y uno dice, ay, sí, tan chévere, parquearon el carro en el andén en San Andresito. No, parqueó usted el carro en el andén en San Andresito y con unas cámaras a ver qué le pasa. Eso no funciona así, ¿no? Sí. Es eso, ¿eh? Es un gran documental. Yo lo quiero mucho, ese documental. Me encanta. Es muy bonito. Señor Alessandro, la verdad me siento muy halagado como melómano, como coleccionista de discos. La verdad, me siento muy halagado que un personaje como usted, de su puño y letra, desde su imaginación y todo ese intelecto que tiene, haya hecho algo que hasta el momento nadie se atrevió a hacerlo en algún punto de nuestra vida, ¿sí? Hablar de Disco Fuentes nos lleva cantidades de años, yo creo, a hacer un documental porque son muchísimas las historias, son muchísimas las reseñas que hay que escribir sobre este sello discográfico. Para mí es un honor realmente saber que un personaje como usted haya escrito a puño y letra y tengan esos momentos y tengamos en nuestras manos algo tan interesante como lo es el sello discográfico Fuentes Records. La verdad, pues voy a pasar así rapidito para que no me vaya a regañar después allá, Andrés. Estos son uno de los poquitos discos del sello discográfico. Tengo uno de Pastor López acá, tengo uno de Joe Arroyo y tengo una gran cantidad más de discos que en este momento pues no los puedo ahorita mostrar porque nos lleva mucho tiempo. Señor Alessandro, muchísimas gracias por esta oportunidad que me ha brindado. A John, a Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente estoy en shock. Hypeado, emocionado. No, estoy realmente conmocionado de tener, porque realmente para mí esto es muy importante y al mismo tiempo aprendo. Porque cada vez que tenemos personajes así como el señor Alessandro, digo, estoy aprendiendo. Esto es una escuela para mí. Realmente me siento muy halagado. Espero algún día verme este documental con un buen tiempo y creo que voy a necesitar mucho más que palomitas de maíz y cerveza para poderla pasar sabroso. Señor Alessandro, le mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Cúcuta. Me despido de usted. Espero volverlo a tener nuevamente en otra charla. John, viejo Andrés, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y hombre, la verdad, me siento muy halagado y muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde, señor Alessandro. Dios lo bendiga. Hasta luego. Éxitos, gracias. Letras y melodías. Es lo que necesitamos. Letras y melodías para la vida. Andrés, cuídate mucho. Feliz tarde. John, viejo John, Gracias. cuídate mucho. No, Vida y buena música. Cuídense mucho. Con permiso. Hasta luego. Buena tarde. ¿Ustedes están en Cúcuta todos? Sí, señor. Ok. Y cuarto, una cuarta persona que de hecho te voy a pedir un favor, ya como cierre porque nos quedan 10 minutos. Maestro, la cámara es tuya. Un saludo acá al canal. Un saludo, bueno, no sé, a las personas acá que estén viendo. Te quiero pedir después un favor, después de que obviamente des redes sociales, nos hables un poco, que te agradecemos porque nos hablas incluso de un documental que se viene
sobre lo que nos define como colombianos, que, wow. Primero estaba el mar. No, me gustaría que le envíes después un saludo, después de que lo des, a Oscar Mesa, era el muchacho que se había conectado. Es que él tiene original, no en San Andresito, él tiene original la de la Sociedad del Semáforo, y apenas yo le dije que tú venías, Okay. yo estaba preocupado, pero no, yo sé que César es una persona muy emotiva, y cuando yo le conté todo el background, es más, ahorita me retiré porque encontré una revista que define la respuesta tuya ahorita. 14 cañonazos al desnudo. No muestro las imágenes porque es unas imágenes ahí de ojos bien lindas, pero bueno, Claro. la cuestión, sí, pero no, maestro, la cámara es tuya, gracias por incluso estar acá. Este es un canal hecho por el amor al cine, y lo bueno es que hemos tenido la suerte de tener gente del extranjero, pero cuando es el país nos ponemos la camiseta. Pues mira, primero que todo, muchas gracias por la invitación, y pues me sorprenden y me dejan muy contento pues con el hecho de que conozcan todos esos trabajos que hemos hecho y que yo quiero tanto, pues porque finalmente son pues gran parte de mi vida, ¿no? Me halaga y me deja muy contento pues saber que ustedes tienen un canal dedicado a estas entrevistas, y me halaga que ustedes me hayan llamado para una entrevista, ¿no? Me siento muy contento, y pues quiero decirles que me gustaría volver. Llámenme cuando quieran y cuadramos con tiempo y hacemos una entrevista sobre otro trabajo nuevo, sobre lo que venga, de verdad con muchísimo gusto, pues, o sea, es un placer hablar con ustedes, es un placer hablar de cine, es un placer hablar de televisión. Pues yo no sé si ustedes quieren hablar de temas que tengan que ver con los documentales, pues perfecto. Me dicen y me cuentan un poco qué quieren con tiempo, y lo preparamos, y así lo podemos preparar pues para ustedes, para Ricardo y para el resto de la audiencia. ¿Ok? John, tú eres el dueño del chuzo. Yo creo que para mí es un honor. El saludo para tu amigo. Sí, claro. Maestro, regalan un saludo a Oscar Mesa. Créame que... A Oscar. Sí, okay. Un saludo. Bueno, un saludo para Oscar Mesa, un saludo. Gracias por tu interés y por tu, verdad, cariño con las películas que hemos hecho, en especial con pues, la película de La Sociedad del Semáforo, gran película, ¿no? Del maestro Rubén Mendoza, ¿no? Producida también por Diana Camargo, ¿no? Gran productora, ¿no? Amorosa productora. Una berraca. Una Por berraca. razón estás enamoradísimo, ¿no? Una berraca. Y créeme que si ella desea estar acá, John, yo creo que más que bienvenida, porque nos Una fascina berraca. el Claro. Pues cuando ustedes quieran, sí, ella puede estar. Claro. No, y el viejo Oscar también, él ahorita es esto selecta, o sea, estos DJs, pero que colocan, digamos, o sea, están mezclando directamente con LPs, que creo que muchos también son de discos fuentes, entonces también se emocionó por eso. John, la foto. Sí, pero espere, yo tengo que salir con los 14 cañonazos. Yo tengo que darle. No, pero no las compré en San Andresito. ¿No? Pero saque las fotos con las viejas. Bueno. Eso. Con lo que le decía no es mentiras. Yo la semana anterior, listo, no, Esperanza Gómez la adoro, pero ese día va a ser partida doble. Yo dije, uy, el mismo día con Alessandro y con Esperanza, buenísimo. Nada, yo esperé, su merced no me va a creer ya mientras acaba el tiempo. Hoy amanecí hasta con dolor de ciática, pues dije, no, me conecto porque me conecto, y de mi parte, muchísimas gracias y esperemos repetir. John, diga lo que quiera el maestro. Maestro, muchas gracias en serio por esta oportunidad. Me ha cumplido un sueño al hablar de lo que me gusta y eso que falta más. Por eso yo sé que más adelante contaremos con usted para otra sesión. La verdad, nos encantaría, así sea 2 más, para hablar de todo su trayectoria, todo su trabajo. Acá también puede estar su querida esposa. Y no, por favor, muchas gracias, la verdad. No, estoy más que feliz. Como Marganda dando la sopa. Bueno, pues no, me dejan muy contento. Muchas gracias a ustedes, me dejan súper contento, de verdad que pues un abrazo y un beso
pues porque qué maravilla haber estado con ustedes acá. Muchas, muchas gracias. Es un honor, maestro. Honor, Espero maestro. tengas una excelente semana y bueno, nos estamos Bueno. hablando, maestro. Lo Gracias, mismo, maestro. chao. Hasta luego, Hasta maestro. luego. Nos vemos. Muchas salud. Chao.